lo que llaman tamiz glucémico con 50 gramos y después haces la curva de 3 horas con 100 gramos de glucosa. Entonces, ¿cuál de los dos es el mejor? Bueno, las guías internacionales dicen que tú ajustes el que se adapte mejor para lo que tienes a disponibilidad en cuanto a recursos en tu hospital. Es más barato hacer el tamizaje de un paso, porque solo haces una sola prueba en vez de dos, pasas menos glucosa que si haces los dos pasos, pero sí va a haber una distinción entre hacer uno y hacer el otro. El tamizaje de un paso te va a sobrediagnosticar pacientes. Entonces, tiene un índice de falsos positivos más alto. Entonces, te dicen que el hecho de usar la curva de 75 va a diagnosticar más pacientes como diabéticas gestacionales que si usas el de dos pasos. Entonces, es como si el de dos pasos tuviera un poco de mejor sensibilidad y especificidad. Pero lo que te dicen es que el hecho de que sobrediagnostiques más no va a influir sobre un deterioro para las pacientes, aunque si bien solo lo toman como medidas de salud pública, para incrementar el número de consultas, la vigilancia, quizá el uso de ultrasonidos, porque son pacientes a las que se les da más vigilancia, pues. Entonces son cuestiones de salud pública ya en cuanto a costos y eso es la única distinción entre usar una y la otra. Está no solo en México, sino en todo el mundo, están aprobadas ambas, tanto el un paso como dos pasos, para el diagnóstico de diabetes gestacional. Había un ajuste en estudios mexicanos donde te decían que si en el tamiz glucémico, en la curva de tres, bueno, en el de dos pasos, el tamiz glucémico te reportaba más de 170 en el postprandial de una hora, se podía usar como diagnóstico de forma directa para diabetes estacional, pero no se ha tomado como una medida realmente que se utilice así como tal. Casi siempre que sale más de 140 en el tamiz glucémico, pues se sigue haciendo la curva de 3 horas con 100. Entonces, ¿de esto les quedó claro cómo se usan y en qué momento se indican? Sí, Doc, ya un poquito más claro. Que todos modos al final le damos un repaso para que les quede. Lo que tienen que estructurar es cuándo vas a mandar a hacer una curva y cuándo vas a tomar, por ejemplo, una curva de 2 horas, cuándo vas a tomar 200 como un criterio, cuándo vas a tomar 92, 180 y 153. En la de 3 horas, si vas a usar los criterios de Carpenter, los del National Diabetes Data Group, o sea, todos esos, ahorita los estructuramos bien. Ahorita al final los repasamos otra vez. Gracias, Doc. Ok, bueno, entonces vamos a ver un poquito acerca del tratamiento para la mujer con diabetes, ¿no? La embarazada con diabetes. Propiamente hay que hacer esto con el objetivo de evitar tres situaciones importantes. La macrosomía, que es una de las principales complicaciones en el producto, generalmente se asocia cuando la glucosa está mayor a 90 miligramos sobre decilitro, mayor a 90-92, acidosis fetal o mortalidad perinatal. Bueno, las metas terapéuticas siempre van a ser en este caso que cuando tengamos una paciente con el diagnóstico certero de diabetes gestacional y tengamos en ayuno, hablamos de 8 horas sin ingesta de alimentos, mayor a 80 miligramos sobre decilitro de glucosa, entonces tendremos, perdón, menor a 80 miligramos sobre decilitro de glucosa, tendremos una meta terapéutica cumplida. Igualmente la postprandial, cuando sea menor a 110, tendremos otra cumplida. Esto se hace generalmente cuando ya diagnosticamos y aparte cuando ya tenemos el percentil o pertenece de 90 o mayor a tenemos todo esto, ¿vale? El tratamiento farmacológico solamente nosotros lo utilizamos a partir de las 2 semanas cuando no se hubo un control con el tratamiento no farmacológico, que es el de primera línea. Entonces, la primera línea es el tratamiento nutricional, que va a estar apoyado del servicio de nutrición. Generalmente los estándares que nosotros utilizamos es de 1600 hasta 1800 kilocalorías por día para una madre. Siempre verificando el IMC, siempre tratando de que sea el más normal y el más apropiado posible. ¿Y con qué objetivo se hace de que sea en este estándar de 1600 a 1800? Con el objetivo de que se logre tener una ganancia de peso adecuada. Por debajo de
generalmente podemos asociar problemas importantes como acidosis fetal o, por ejemplo, disfunción en el desarrollo del sistema nervioso. Además de todo esto, el objetivo es tener un control glucémico en base al tratamiento nutricional que se le está dando, evitar, como decíamos hace un momento, la cetonuria y los episodios de hipoglucemia, y también se le agrega a este tratamiento nutricional actividad física. Esta actividad física será aproximadamente 30 minutos al día. No tiene que ser forzosamente 30 minutos en un solo momento, pueden estar distribuidos en tres ejercicios, es decir, 10 minutos cada 8 horas, por así decirlo, con el objetivo de que la madre tenga esta actividad física necesaria. La distribución de las comidas se hace 3 comidas, desayuno, comida y cena, 2 a 3 colaciones, y lógicamente esto se va a hacer ajustado con el objetivo de tener una mejora en la glucosa postprandial. Recuerden, menor a 110 o igual a esta. Y el ejercicio, como decíamos hace un momento, tenemos que tener aproximadamente 30 minutos de ejercicio aconsejado para que la madre tenga un mejor control glicémico. Se asocia a que si hay un aumento de la masa muscular, habrá un aumento de la sensibilidad a la insulina y por ende, mejor control glucémico. Ahora, aquí es importante el tratamiento farmacológico. Ya que llevamos 2 semanas con el tratamiento no farmacológico nutricional, y resulta que la madre no se ha controlado, que es en la mayoría de los casos. Recuerden que diabetes es uno de los diagnósticos más comunes en México y que también tenemos mucho en México, embarazadas. Entonces, resulta que la naturaleza hizo de las suyas y tuvo que ser aquí en México para que hubiera una alta cantidad de mujeres con diabetes gestacional. Entonces, nosotros solamente vamos a apartar el tratamiento farmacológico en las instancias de que en 2 semanas no se haya tenido un control con el tratamiento no farmacológico. Claro, esto no se aplica muchas veces en la práctica, pero así debería ser. En el tratamiento farmacológico, pues tenemos a los hipoglucemiantes orales. Dentro de estos tenemos a 2 indicados, metformina y glibenclamida. Dentro de estos 2, el principal o el más utilizado es la metformina en nuestro ámbito hospitalario, y generalmente lo utilizamos como en 2 situaciones. Una, cuando no contamos con la insulina, que es nuestra primera línea de tratamiento, y 2, cuando la paciente tuvo una diabetes pregestacional y ya lleva un control con metformina, no se aconseja suspender este tratamiento. Otra cosa muy importante es que nosotros nunca lo vamos a indicar en la semana mayor a las 20 semanas de gestación. Entonces, cuando hacemos un cambio de tratamiento de estos hipoglucemiantes orales, solamente haremos el cambio de tratamiento de estos hipoglucemiantes cuando tengamos menos de las 20 semanas de gestación, como dijimos hace un momento, cuando en el ayuno sea mayor a 110 miligramos sobre decilitro, cuando en la postprandial, es decir, 1 hora después de la comida, sea mayor o igual a 140 miligramos sobre decilitro de glucosa, y cuando se tenga una ganancia importante mayor a 12 kilogramos. Entonces, nuestro tratamiento de primera línea, en todos los casos, para diabetes será insulina. ¿Cuál de estas? Principalmente NPH o de acción intermedia. Se aconseja que sea lógicamente, insulina humana. Se pueden usar análogos, pero no son tan recomendables. El de primera línea, vuelvo a repetir, es insulina humana. Entonces, cuando no se cumplió con las metas terapéuticas del cambio en el estilo de vida y estas situaciones, aplicamos e iniciamos con insulina. Recuerden que los hipoglucemiantes solamente si la paciente tuvo una diabetes pregestacional, es decir, desde antes ya lo estaba utilizando, hipoglucemiante oral, o cuando no tengamos insulina, porque siempre el tratamiento de primera línea será insulina. Entonces, tenemos un esquema en el cual consta de lo siguiente. De forma inicial, nosotros comenzamos con 15 a 20 unidades de esta insulina NPH, pero en la primera mitad del embarazo podemos tomar esta dosificación, 0.5 unidades sobre kilogramo, o en la segunda segunda mitad del embarazo, 0.7 unidades sobre kilogramo. Aquí es muy importante saber que nosotros podemos utilizar insulina de acción rápida en aquellos casos
individualizados que se están complicando, es decir, que no hay un control glucémico importante a pesar de estar utilizando la NPH. Entonces tenemos dos esquemas. Por la mañana a la embarazada se le pueden hacer la dosis de 2/3 de la dosis total que le estamos indicando, o si no hay un control glucémico, que como veremos más adelante, en qué caso se indica la insulina rápida, cuando no hay un control glucémico, solamente con la NPH agregamos insulina rápida. Y entonces sería por la mañana 2/3 de la dosis total de la mañana de NPH más 1/3 de la rápida. Por la noche puede ser el esquema de el tercio sobrante que faltaba de NPH o una mitad de NPH más una mitad de insulina rápida por la noche. Nuevamente, en los segundos casos, solamente cuando no hay un control glucémico con NPH. Aquí se marca. Entonces, cuando hay una falla en el tratamiento, adicionamos la insulina rápida. No se alcanzó la glicemia postprandial adecuada o la terapéutica, ni tampoco en ayuno. Entonces, en este caso, utilizamos el esquema de NPH más insulina rápida. Y generalmente, siempre 30 minutos antes de las comidas. Otras indicaciones muy importantes en este caso de diabetes gestacional es siempre que la madre esté consciente de su automonitoreo. En este caso, con un simple glucómetro, tiras reactivas para verificar en sangre capilar cuál es su glucosa, y en este caso nos apoya bastante para saber si hay que hacer un ajuste sobre el tratamiento o si las metas terapéuticas están cumpliendo. Eso es la importancia de la misma. Y recordarle siempre a la paciente, debe tener un ayuno mínimo de 8 horas para hacerse su medición y de postprandial de 1 a 2 horas. Otras indicaciones que nosotros podemos tener, lógicamente, si la paciente tiene diabetes mellitus, tiene predisposición ¿a qué? A preeclampsia, es decir, a un aumento de la hipertensión. Perdón, a una hipertensión. Entonces, en este caso, también hay que hacerle su seguimiento con el ultrasonido, es decir, como un embarazo normal, ¿no? Hacerle su velocidometría, su efecto Doppler, y siempre ver si hay presencia o no de restricción en el crecimiento intrauterino. También, si es diabética, tiene predisposición a ¿qué? Valvulopatía diabética. Entonces hay que ver cómo está su electrocardiograma. Cómo está si tiene una retinopatía diabética, pues hay que hacerle un examen oftalmológico. Cómo está su función renal, por el simple hecho de ser diabética, principalmente en las pregestacionales, hay que ver cómo está esa función renal. Bueno, ¿cuál es el mejor tratamiento en todos los casos? La prevención, no hay ninguna otra. ¿Y esto cómo se logra? Haciendo su batería de estudios, haciendo su interrogatorio correspondiente a la madre, para evitar situaciones o complicaciones como la macrosomía. En este caso, como bien saben, una madre se acostumbra o se tiene en un rango alto de glucosa. Entonces, ¿qué va a suceder con el producto? Que se va a acostumbrar también a esa alta cantidad de glucosa. Entonces, cuando no recibe esa alta cantidad de glucosa, pues va a sufrir de periodos de hipoglucemia muy importantes. Esa es una de las importantes en las complicaciones. En la prevención, pues tenemos que hacer un interrogatorio completo, la historia clínica, pedirles sus laboratorios de base, biometría hemática, una química sanguínea, el examen general de orina, el grupo IRH, el ultrasonido, la cardiotocografía, las pruebas de BDRL, entre otras situaciones. Cuando nosotros la hospitalizamos, nosotros vamos a hospitalizar a una madre embarazada con diabetes gestacional cuando no se cumplieron las metas terapéuticas. Nosotros ya verificamos, vimos cómo está su ayuno, cómo está su glicemia en ayuno, cómo está su glicemia postprandial y no está mejorando esta paciente. Lo mejor es hospitalizarla en estos casos. Cuando la hospitalizamos y la ingresamos, solución que nosotros utilizamos, una solución glucosada o dextrosa del 5 al 10%, y esta es una de las indicaciones más importantes para que la paciente tampoco tenga la necesidad de estar teniendo ingesta de alimentos. Es muy importante eso. Ya que la tenemos hospitalizada, pues le podemos hacer el control y el ajuste de la glicemia. Entonces, eso es otra cosa muy importante. ¿Nosotros cómo vamos a determinar la vía del nacimiento? Bueno, puede ser parto normal o puede ser una cesárea. Lo mejor en estos casos y a criterio propio sería una cesárea.
pero se maneja que productos mayores sí o sí de 3 kilogramos con 800 gramos será cesárea, sin importar cualquier cuestión. Ujú. Recuerden que el simple hecho, como repetíamos hace un momento, de tener la hiperglucemia materna va a condicionar a una macrosomía y por ende puede condicionarnos por los periodos de hipoglucemia a una muerte fetal intrauterina. Entonces es muy importante en este caso tenerlo en cuenta. Ujú. Otra cosa que también se ha observado es que de preferencia el intervalo que nosotros utilizamos para programar la cita de la cesárea es a partir de la semana 38 hasta la 40, sin distinción. Claramente es un periodo óptimo, aunque se puede hacer desde la 36, no hay ningún problema. Uh-huh. ¿Y esto por qué se debe? Porque si nosotros tenemos que interrumpir el embarazo porque ya hay una complicación importante, tenemos que hacerlo, sin ninguna duda. Uh-huh. Cuando esto ocurre, pues sabemos que hay que agregar los esquemas de maduración pulmonar con los corticosteroides y lógicamente también hay que saber que una madre por sí sola va a tener una glucosa cercana a 2.5 miligramos por kilogramo por minuto durante la fase activa del parto. Es decir, si lo traducimos en otras cifras, de 70 a 90 miligramos sobre decilitro. Entonces, una indicación muy importante es que si estaba usando hipoglucemiantes orales, estaba usando insulina, la suspendemos. Para parto o cesárea, la vamos a suspender, porque en ese momento no queremos que curse con un periodo de hipoglucemia. Al contrario, es un periodo en el cual se va a requerir demasiada energía. Entonces, por ende situación, no requerimos el uso de estos tratamientos. Requerimos la suspensión de este tratamiento. Uh-huh. Entonces, la nueva meta terapéutica que nosotros tenemos es tener de 90 a 140 miligramos sobre decilitro en el trabajo del parto. Si nosotros ya lo hospitalizamos, que es en el mejor de los casos, claramente está, ya lo hospitalizamos y le pusimos su glucosa o su dextrosa del 5 al 10%, de preferencia el 5%, pues podemos tener este control para la meta terapéutica que nosotros requerimos, ¿no? Aquí vuelvo a remarcarles, suspendamos siempre insulina exógena o la mantenemos a dosis bajas. Pero generalmente de un 60 hasta un 70% se disminuye la concentración de la que estamos aplicando. Entonces, ya vimos que nosotros podemos hacer o echar mano de lo que es la cesárea, que como repito, para mí será lo mejor en estos casos, pero también podemos utilizar el parto sin ningún problema. Cuando nosotros indicamos el parto, tenemos que tomar en cuenta lo siguiente, que sea siempre en las primeras horas de la mañana, es decir, la mujer va a estar, digamos que en ayuno. Tenemos que suspender la insulina que comúnmente se administraba, es decir, suspendemos los hipoglucemiantes nuevamente. Administramos, si nosotros lo hospitalizamos, la solución glucosada del 5 al 10% y siempre, siempre mantener el nivel de 70 a 120 miligramos sobre decilitro en estos casos. En el puerperio, de forma inmediata, nosotros podemos ver que si la paciente ya tiene niveles de glucosa bajos que no acostumbraba a tener en su tratamiento, pues entonces suspendemos hipoglucemiantes. Uh-huh. Y en el caso de insulina, si esta se está utilizando, de preferencia nosotros disminuimos la concentración que teníamos de 0.5 en la segunda mitad del embarazo, 0.7 a 0.2 unidades por kilogramo por día. Es decir, una disminución necesaria al menos del 60 al 70% de la administración normal. Y en cuanto a la alimentación, hablamos de 25 kilocalorías por kilogramo por día. Uh-huh. Ok, por último entonces vamos a tener las complicaciones o los efectos que puede generar esta diabetes. Vamos a hablar un poquito de la pregestacional como la gestacional tanto en la madre como en el feto. Sí, por favor. Ok, cuando hablamos de las complicaciones generadas en la diabetes gestacional y la pregestacional, tenemos que hablar de que realmente sí hay diferencias notorias respecto a las complicaciones que se pueden generar, ¿no? Las consecuencias adversas de la diabetes gestacional van a diferir bastante y se puede explicar, ahorita lo vamos a explicar un poquito con esta parte de la fisiopatología. Pero de manera general, pues sabemos que pacientes con diabetes
durante la gestación tienen un mayor riesgo de complicaciones tanto maternas como fetales, ¿no? Bueno, espera. Es importante saber que mujeres con diabetes gestacional, bueno, pues si quieres ponle la siguiente. Ok. No, bueno, entonces sí, regresaré. A lo que quiero llegar con todo esto es que ya nos habló Héctor, Irán y Leo de toda esta clínica, fisiopatología y al inicio un poquito de la introducción, ¿no? Y ya sabemos nosotros entonces que la diabetes pregestacional fue una diabetes diagnosticada previa al embarazo, ¿no? Y aquí lo curioso o la característico que puede dar como complicaciones al feto es que en una diabetes pregestacional el feto se expone a concentraciones elevadas de glucosa durante el primer trimestre del embarazo, ¿no? Y si recuerdan, el primer trimestre del embarazo se caracteriza porque es el periodo de organogénesis, ¿no? Y en este momento se van a ver incrementadas, debido a esas exposiciones elevadas de glucosa, se van a ver incrementadas riesgos de malformaciones a nivel del sistema nervioso central, cardiovascular, renal, musculoesquelético, y pues tiene una mayor incidencia en cuanto a estas anomalías respecto a la diabetes gestacional propiamente, ¿no? Aún así, de todos modos, tienen complicaciones en común, como vienen siendo ambas, tanto en la gestacional como en la pregestacional, se ven incrementadas el número de frecuencias en las que se realiza un parto por cesárea, o la hipertensión en la madre, así como preeclampsia, prematurez, macrosomía, entre otras de las cuales les voy a hablar un poquito más adelante. Siguiente, por favor. Hablando de la macrosomía fetal, va a ser el principal efecto que se atribuye a la diabetes gestacional, y es muy importante porque todo el objetivo el objetivo perinatal va a girar en torno a esto, ¿no? Va a enfocarse en evitar el parto difícil por la macrosomía, el feto de gran tamaño, y los traumatismos que estos pueden generar al nacer, como por ejemplo la distocia de hombros. Y es curioso, porque de hecho, o sea, en teoría, todo este exceso de grasa en hombros y en el tronco, que es como característico de la macrosomía, te va a predisponer bastante a la distocia de hombros y al parto por vía cesárea, pero se sabe por estudios que si bien sí es un factor de riesgo importante, y es algo que tenemos que tomar en cuenta, ya llevado a la práctica estudios a nivel pues prácticos, vaya ya el momento de ¿cómo se dice? Como tomando en cuenta ya los valores clínicos que nos dan, sí va a ser un factor importante, pero al final la cantidad de embarazos complicados por este tipo de distocias no es tan grande como se esperaría o como se podría, pues sí, se podría esperar, ¿no? Que si bien la idea es que no existen estos embarazos por un control adecuado y un diagnóstico en el momento oportuno, pero al final esta cantidad de embarazos complicados por las distocias no es no tiene una incidencia tan alta como uno esperaría, ¿no? Siguiente, por favor. Después de eso tenemos a la hipoglucemia. No sé si ¿algo que diga algo? No, termina y ahorita vamos a repasar un poco sobre cómo es un poquito la fisiopatología de la macrosomía. Y muchas veces ahorita lo valoramos, pero muchas veces van a hablar de macrosomía y distocia de hombros. Es un factor importante, pero la mitad de las distocias de hombros se dan en bebés de peso normal, ¿eh? O sea, tampoco lo consideren como que es un bebé grande más distocia de hombros. Los bebés que están en peso normal también pueden tener distocia de hombros en una medida importante. Ya ahorita vemos un poquito de eso. Ahorita continúa con las demás complicaciones y los retomamos al final. Hablando un poquito, ¿puedes regresar al anterior? Perdón, ya. Se me olvidó como comentarles al respecto el por qué ¿qué se asocia a esta parte de la macrosomía fetal, no? Cuando hablamos de esta parte del desarrollo embrionario del feto, sabemos que los conocidos factores de crecimiento similares a la insulina
van a desempeñar un papel importante en toda la regulación del crecimiento fetal, ¿no? Todos estos polipéptidos van a ser producidos en la mayoría de los órganos fetales y su función ahí es actuar como potentes estimuladores, ¿no? De toda esta parte de la diferenciación y la división celular, donde el principal factor de crecimiento similar a la insulina que se asocia es el tipo 1. Y ese directamente se puede relacionar o asociar a esta parte de la macrosomía fetal, ¿no? Al peso que tiene el producto al nacer. Y esto se descubrió porque se hacían estudios, ¿no? Donde se sometían a la madre a curvas de tolerancia a la glucosa, como y se reportaron en estos estudios aumentos dramáticos a nivel del péptido C, a nivel del péptido C, pero en el cordón umbilical, ¿no? Y esto es importante porque pues al final el péptido C ya en algún momento creo que vimos que el péptido C precursor de la insulina es la proinsulina, ¿no? Entonces, al momento de que pasa a ser la insulina, digamos, funcional o la proteína activa, aquí se va a dividir o va a extinguirse en dos partes, el péptido C y la insulina, donde el péptido C nos sirve como marcador, ¿no? Al final, lo que hicieron estos estudios fue saber que se veía aumentado estos niveles de péptido C en productos donde se sometían a la madre a estos estudios de curvas de tolerancia a la glucosa, ¿no? Pero también pues es como el factor principal asociado, pero no es el único, porque también se pueden asociar factores de crecimiento epidérmico, factores de crecimiento de fibroblastos, factor de crecimiento derivado de plaquetas, leptinas, adiponectinas, entre muchos. Ahora sí, puedes ponerle la siguiente. La siguiente complicación que tenemos es la hipoglucemia neonatal, ¿no? Y propiamente esto se asocia bastante también por parte de la madre, ¿no? O va muy de la mano con la sintomatología que puede presentar la madre, ¿no? Toda esta se debe a una hiperinsulinemia que va a generar al final esta parte de la hipoglucemia neonatal y puede llegar a ser severa a los pocos minutos al nacer, ¿no? Y aquí, de hecho, pues la definición es algo controvertida de acuerdo a la literatura, porque no hay, en la literatura maneja que los umbrales clínicos son variados entre 35 y 45 mililitros, donde al final se decidió que era menor hacia los 35 miligramos por decilitro, pero aquí no sé si nos pueda ayudar, porque al final estas cifras son de Estados Unidos, no sé si se maneja aquí. Se pueden estandarizar y también se pueden usar para aquí, eso no cambia demasiado. Entonces sí se usan así como medidas de ese tipo aquí en México igual. Lo interesante es por qué les da hipoglucemia neonatal. Entonces el problema es que las mamás tienen unos incrementos muy sostenidos de la glucosa. Entonces, para contrarrestar esos efectos, también el feto va a generar una hiperplasia de las células beta del páncreas, pero cuando nace el feto, pues ya no están esos niveles tan altos de glucosa y entonces pues lo que hace es que se va al otro extremo, ¿no? Se les detienen descensos muy sostenidos de la glucosa y de otros electrolitos que ahorita vamos a ver. Ok, y entonces, aquí es curioso, o sea, porque al final la etiología sí se sabe qué es eso, ¿no? Lo que comentaba el doctor. Toda esta parte se atribuye a la hiperplasia de células beta del páncreas, que esta hiperplasia se induce por esta hiperglicemia sostenida de la madre, pero el riesgo de que se presente la hipoglucemia se asocia sobre todo, o sea, sí se asocia al peso nacer, pero, o más bien, se asocia más al peso al momento de que nace el producto que de manera independiente a esta parte de la diabetes materna según la literatura. Ya puedes pasar a la siguiente, por favor. Esta parte, la obesidad materna, bien, no es tanto una complicación, pero va de la mano para presentar este tipo de cosas, ya les sabía más o menos, ¿no? Donde el índice de masa corporal va a ser un factor de riesgo independiente
para esta parte de la macrosomía fetal, ¿no? O sea, cuando, de acuerdo al índice de masa corporal de la madre, tú puedes empezar a tener una orientación respecto a la presencia de macrosomía fetal, ¿no? E incluso se considera como todavía un criterio o un factor de riesgo mayor que esta parte de la curva de tolerancia a la glucosa. Y esto se debe a que se realizaron estudios secundarios donde había madres con diabetes gestacional leve que no estaba tratada, o madres con resultados de glucosa normal, donde al final no importaba el resultado, fue que independientemente a esta parte de la concentración de la glucosa, el peso a nacer se asociaba directamente al índice de masa corporal de la madre, ¿no? Y podía hasta, bueno, ya después tiene como un poco de sentido, porque esta parte de la distribución del peso es importante. Ya sabemos que esta parte de la obesidad en el tronco de la madre puede asociarse directamente al incremento en el riesgo de la diabetes gestacional, ¿no? Y sumado a eso, por sí mismo, la propia obesidad en el tronco de la madre se puede asociar a se considera como un factor de riesgo importante para el desarrollo de macrosomía fetal. Todo esto por este aumento, estudios donde evaluaron este aumento de la grasa subcutánea abdominal materna, medido por ecografía, y al final pues la conclusión fue esa, ¿no? Sí se correlaciona directamente el IMC, tanto como predictor de la diabetes gestacional como en la macrosomía del pecho. Ok. Bueno, ya para terminar, les pusimos un pequeño caso clínico. Entonces, no sé si haya dudas hasta aquí sobre alguna cuestión de la cual tocamos. Bueno, entonces vamos a darle rapidez a esto. Es un caso muy sencillo, en realidad. Solamente son aseveraciones. En este caso, una mujer de 26 años acude a la clínica para una visita prenatal. Se le diagnostica diabetes gestacional después de una prueba de tolerancia a la glucosa. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera con respecto a la condición? La hiperglucemia no se resuelve en el posparto. La resistencia a la insulina está presente en esta paciente, pero no durante los embarazos normales. El riesgo al feto es mínimo, o las concentraciones normales de glucosa en sangre posparto indicarían que la paciente puede reanudar su dieta normal. Pues muy sencillamente es la última. Y eso lo sabemos porque sabemos que las complicaciones que puede llevar una diabetes gestacional es macrosomía y riesgo perinatal, cetoacidosis, por ejemplo, también. La resistencia a la insulina siempre va a estar presente. Es un estado normal fisiológico que ocurre en el embarazo, que incluso puede condicionar justamente, como decíamos, a una diabetes gestacional. Eso es algo normal. Y la hiperglucemia sí se resuelve en el posparto, o debería resolverse en el posparto de forma natural. Otra situación es una mujer de 29 años que acude a la clínica para una visita prenatal y se le diagnostica diabetes mellitus gestacional. ¿Cuál es el tratamiento inicial más apropiado para el paciente? ¿Alguien? Esto es muy fácil. ¿Cómo? Sí, continúa. Perdón. ¿Alguien? ¿Nadie? ¿No? Habías dicho que la insulina, ¿no? Ok, pues bueno. No. La insulina, recuerden, es el tratamiento farmacológico de primera línea. Pero siempre nuestro primer tratamiento, que así debería ser, vuelvo a repetir, nuestro primer tratamiento debe ser siempre dieta y ejercicio. Valores estándares de 1600 a 1800 kilocalorías más el ejercicio. Pero bueno, en la mayoría de los casos, ¿qué hacemos? Administrar insulina. Realmente no, el 90% de las pacientes con diabetes gestacional se van a controlar con dieta. Solo el 10% van a requerir el uso de insulina, de la que son gestacionales. Las pacientes con diabetes pregestacional se tiende más a recomendar el uso de insulina, y esas prácticamente la mayoría se van a controlar con insulina. Entonces, les voy a compartir un poco la pantalla. ¿Perdón, Doc? Les voy a compartir mi pantalla para ver unas imágenes.
Un segundo. Lo que quiero que quede así súper claro, lo que les decía de cómo hacer estas distinciones entre qué es una y qué es otra, bueno, cómo es una y otra en cuanto a diabetes gestacional y pregestacional. Entonces, lo primero que tendríamos que hacer en una paciente es evaluar, bueno, lo ideal sí lo comentaron, ¿eh? Lo ideal es lo que se llama visita preconcepcional. O sea, lo ideal es que una paciente vaya y te diga, oye, a mí me interesa embarazarme, y entonces tú le digas, bueno, pues vamos a hacerle pruebas, vamos a evaluar factores de riesgo, y eso va a quitar mucho esta dificultad a la hora de a veces distinguir si es diabetes gestacional o es pregestacional, porque desde antes de iniciar el embarazo pues ya detectarías. ¿Qué harías? O tanto en lo que sería una visita preconcepcional como en la primer consulta del embarazo, que tendría que ser en el primer trimestre, lo que tendrías que hacer es evaluar los factores de riesgo de cada paciente. Entonces, si tú ves una paciente que tiene obesidad, que tiene un índice de masa corporal que la diagnostican o sobrepeso o obesidad, que tiene antecedentes familiares, o donde tú encuentras factores de riesgo asociados a diabetes, lo que tienes que hacer son pruebas diagnósticas para diabetes tipo 2. Entonces, que son estas que estamos viendo en esta imagen, ¿no? Son las mismas que usamos en cualquier paciente en las que vamos a sospechar diabetes. Entonces, una glucosa de ayuno mayor a 126, una curva de tolerancia con 75 gramos que salga a las 2 horas mayor a 200, una hemoglobina glucosilada mayor a 6.5 o una glucosa aleatoria mayor a 200, ¿no? Independientemente de si hay o no ayuno. Entonces, estos son los criterios actuales para el diagnóstico de diabetes tipo 2, pues los ocupamos tanto en las pacientes que acuden a visita preconcepcional como a cualquier paciente que acuda a un control prenatal en el primer trimestre. Y ahí vamos a diagnosticar cuáles son pregestacionales. Entonces, una paciente con diabetes pregestacional, pues es una paciente con diabetes tipo 2. Entonces, a esas pacientes, ¿qué les tenemos que hacer? Bueno, uno es evaluar si tiene complicaciones asociadas a la diabetes tipo 2 al momento de iniciar el embarazo. Ahí entra mucho en juego evaluar pues lo que es la función renal, ahí sí tienes que evaluar si hay retinopatía, neuropatía, o sea, cualquier tipo de complicación asociada, principalmente la función renal. Como bien lo comentó su compañero, si bien no existe de forma franca una contraindicaciones estrictas para el embarazo, sí le tienes que decir a una paciente, si una paciente tiene un deterioro renal y su creatinina es mayor a 1.5, esa paciente va a terminar con un daño renal más severo el embarazo, porque el embarazo al cambiar fisiológicamente la función renal va a generar más daño en el riñón. Entonces le tienes que decir que si esa paciente se embaraza teniendo un problema renal, entonces su problema renal va a ser más grave al final del embarazo. Entonces esas pacientes tienen que saber que el embarazo les va a generar un deterioro de la función. Asimismo, las pacientes que tienen hipertensión pulmonar, los que tienen cardiopatías graves. Normalmente en cardiopatía lo que hacen es que la clasificación de la New York Heart Association te la escala un grado más. O sea, ven que la clasificación va del 1 al 4, dependiendo de qué tanto grado tienen de disnea. Pues cuando tú estás en la escala de, digamos que es el grado 2, pues en el embarazo va a pasar al tercero, y si está en el tercero va a pasar al cuarto. Normalmente escalan un grado más. Eso también tienes que informárselo a una paciente. Entonces, haces tu evaluación de estos factores cuando ya diagnosticaste pregestacional. Y lo que sigue es el tratamiento. En estas pacientes se va a preferir el uso de insulina porque va a ser va a ser mucho más eficaz que solo dieta y ejercicio y metformina. Se ha visto que las de pacientes con diabetes pregestacional, el uso de insulina va a hacer que obtengas mejores metas de control en un plazo más corto y las mantienes superviviendo durante el resto del embarazo. Obviamente sí vas a asociarlo a que tenga un control de su dieta, de su alimentación y de la actividad física dentro del embarazo. Es importante que una paciente cuando esté embarazada sus controles, sobre todo en pregestacional, sean muy óptimos en las etapas tempranas, en la organogénesis, como lo comentó su compañero. ¿Por qué? Porque los pacientes descontroladas, la glucosa elevada se va a comportar como
un citotóxico, entonces pues vas a generar alteraciones del desarrollo del feto. Entonces, sobre todo cardiopatías son las que están más asociadas a las hiperglucemias. Entonces, eso aumenta ya el riesgo de una alteración anatómica de los fetos solo por el hecho de que la mamá tiene diabetes pregestacional. Ahora imaginemos que tú hiciste tus pruebas y pues tu paciente al hacerle las pruebas que estamos viendo aquí pues no reportó ningún diagnóstico de diabetes, pues no tiene diabetes pregestacional, es una paciente que inicia en ese aspecto bien el embarazo, pero sigue teniendo estos factores de riesgo, o sea, es obesa, tiene papás con diabetes tipo 2, entonces tiene un factor de riesgo para desarrollar ahora diabetes gestacional. Entonces a esta paciente lo primero que le vas a recomendar es que tenga una ganancia de peso adecuada para el embarazo, que se ajuste mucho a los requerimientos generales en cuanto a cuánto peso va a ganar. Porque si esta paciente que ya tiene factores de riesgo tiene una ganancia de peso exagerada dentro del embarazo, va a aumentar más su riesgo para desarrollar diabetes tipo gestacional. Perdón. Entonces, la diabetes gestacional es una diabetes que va a estar asociada a cambios fisiológicos del embarazo. Lo que se sabe es que desde entre el primer y segundo trimestre se van a empezar a producir sustancias que van a generar modificaciones en los receptores de la insulina de las células maternas. Esto va a hacer que haya más bien va a haber una resistencia a la insulina fisiológica. Se piensa que estos cambios ocurren para incrementar los niveles de glucosa materna para que cuanto el feto requiera aportes de glucosa los tenga disponibles todo el tiempo. Entonces va a generar una resistencia a la insulina, incrementos de la glucemia materna, pero en un porcentaje de pacientes que va más o menos, es el 10% aproximadamente, es como un 8-9% de las pacientes que van a desarrollar diabetes gestacional, no es un porcentaje muy alto, eh, pero en estas pacientes, en un 8-9% de todas las embarazadas, estos cambios fisiológicos van a ser más intensos. O sea, no va a ser un cambio sutil, sino va a ser un cambio muy intenso, entonces la resistencia a la insulina va a ser más marcada y por lo tanto pues van a tener unas glucemias más altas, que es lo que las va a llevar a desarrollar diabetes gestacional. La sustancia que más se conoce que genera estos cambios es el lactógeno placentario. Entonces, el pico máximo de elevación del lactógeno placentario, que es cuando va a estar haciendo su función de forma más intensa, es entre la semana 24 y la 28 del embarazo. Por lo tanto, es ahí cuando tú tienes que hacer las pruebas de detección de diabetes gestacional. No antes, porque si tú haces una prueba de diabetes gestacional antes de la semana 24 y sale normal, bueno, todavía tienes una etapa en donde va a haber más lactógeno placentario y puede tener efectos todavía importantes sobre la resistencia a la insulina que va a provocar y entonces se te perdería el diagnóstico. O sea, no tienes que hacerlo ni antes ni después. Después de la semana 28 hay un descenso del lactógeno placentario, entonces disminuye un poco la resistencia a la insulina, pero aunque las pruebas pueden llegar a ser normales, puede ser que en la etapa de más intensidad del lactógeno placentario sí haya un incremento mayor de las glucemias que hubieran dado pruebas positivas. Por eso es que siempre tiene que hacerse entre la semana 24 y la 28. Entonces, ya en esa etapa, pues tenemos dos tipos diferentes de posibilidades. Es hacer un paso o dos pasos. Entonces, otra vez, repasamos rápido. Un paso es hacer una curva de tolerancia oral a la glucosa con 75 gramos y las tomas de glucosa van a ser en ayuno 1 y 2 horas posterior a esta ingesta de 75 gramos de glucosa. Los puntos de corte ahí son 92 en ayuno, 180 1 hora después de la glucosa y 2 horas después tienen que tener menos de 153. Y aquí solo necesitamos una cifra alterada. Con una que esté por encima de estos parámetros ya se considera diagnóstico de diabetes gestacional. ¿Qué particularidad tiene esta prueba? Bueno, es una prueba que solo requiere una sola curva lo que les decía, esta prueba te va a sobrediagnosticar pacientes. Pero, ¿qué pasa con estas pacientes que digamos, bueno, es un falso positivo? Bueno, lo que le vas a hacer a esa paciente es iniciarle un tratamiento dietético nutricional, lo cual no va a afectar en ninguna medida realmente el desarrollo de su embarazo. Entonces, por eso también te dicen, bueno, no hay tanto problema en sobrediagnosticar, porque al final de cuentas lo único que le va a hacer es ajustarle la dieta
y la dieta le va a seguir dando aportes normales para el desarrollo de un embarazo normal. No le vas a generar ningún riesgo al sobrediagnosticarla, por decirlo de alguna forma. La prueba en 2 pasos, pues es una curva con 100 gramos de glucosa y tomas en ayuno 1, 2 y 3 horas postprandial o posterior a la ingesta de glucosa. Y aquí las 2 posibilidades es las que veíamos. Están los criterios de Carpenter y Coustan y los del National Diabetes Data Group. Los dos son válidos, ¿eh? Aquí no hay como que te digan, bueno, vamos a usar este o vamos a usar este otro. Ambos son válidos, ambos vienen en la guía de práctica clínica para el control de la diabetes en el embarazo aquí en México. Entonces puedes usar cualquiera de los dos. Entonces ahí es ya incluso te dicen que lo ajustes a tu práctica propia, si vas a usar un paso o 2 pasos, pero tienes que hacer alguno de los dos. El de 2 pasos, obviamente previo a hacer la curva, tienes que hacer el tamiz glucémico, le llaman. Este tamiz glucémico pues le da 50 gramos de glucosa y solamente se toman en ayuno y 1 hora posterior a la ingesta de la glucosa, y el punto de corte es 140. Si sale mayor a 140 ya se considera positivo y se tiene que hacer la curva con 100. Y para la curva con 100 necesitas 2 valores alterados. Entonces, esa es la forma en cuanto haces el diagnóstico. Ahora, yo ya diagnostiqué, mi paciente sí dio positivo. ¿Qué es lo que le voy a dar? Bueno, este es el cuadro que recomienda la guía de práctica clínica. Le tienes que hacer un cálculo de la dieta. Entonces, el cálculo te lo recomiendan ajustarlo en base al índice de masa corporal. Entonces, dependiendo del índice de masa corporal es el número de kilocalorías por kilo de peso que le vas a dar a tu paciente. Aquí es donde entra en juego esto que decías, compañero, de 1600 a 1800. Bueno, pero ¿a quién le doy más? 1600, ¿a quién le doy 1800? ¿O les doy más o les doy menos? Lo vas a ajustar en base al peso corporal de las pacientes. De forma muy general, un embarazo no le puedes dar menos de 1500 kilocalorías en 24 horas. En un embarazo en el primer trimestre. Eso 1500 kilocalorías cubre los requerimientos básicos del desarrollo del embarazo solo para el primer trimestre. De forma muy general, tendrías que agregar 300 kilocalorías por cada trimestre adicional, es decir, tus requerimientos básicos van a ir incrementando a medida que el embarazo avanza. En el primer trimestre son entre 1500 y 1600. En el segundo trimestre agregarías 300 más, entonces vas a subir alrededor de 1500, le agregas 300, pues son 1800 a 1900, y para el tercer trimestre llegarían a 2000, 2100 kilocalorías, hasta 2200 en algunos textos. Aquí te dicen, bueno, aquí lo que vamos a tratar de hacer es dar la mínima o los mínimos requerimientos que el embarazo requiere. ¿Para qué? Para que no tengamos hiperglucemia. Eso es lo que la finalidad del tratamiento de la diabetes gestacional es tratar de evitar las hiperglucemias. Entonces le vas a dar la ingesta mínima necesaria muy cerca de los requerimientos básicos mínimos para el desarrollo del embarazo. En la guía de práctica clínica incluso te dicen cómo distribuirlo, ¿no? Qué porcentaje de carbohidratos, qué porcentaje de fibra, de proteínas, de grasa, de calcio, de hierro, y cómo los vas a distribuir, cuánto en las colaciones, cuánto en las comidas. Entonces, eso también es importante. En las pacientes con diabetes gestacional habitualmente van a agregar colaciones. Son pacientes que van a tener desayuno, luego colación, luego comida, luego cena. Depende mucho de la práctica, pero la que yo me habitué a hacer fue como vi que las manejaban en el 20 de noviembre, en el servicio de medicina materno-fetal. Ellos les daban colación nocturna en vez de colación entre comida y cena. ¿Por qué les daban colación nocturna? Era 1 hora antes de dormir, o máximo 2 horas antes de dormir, porque era el periodo de más tiempo de ayuno, el periodo de sueño, pues, desde que te duermes hasta que despiertas y desayunas, es el periodo más largo de ayuno, y ellos lo que decían es que les interesaba reducir el periodo de ayuno, y entonces en vez de darles colación entre comida y cena, les daban colación después de la cena, entonces reducían ese periodo largo de ayuno, para tratar de evitar hiperglucemias, sobre todo matutinas. Este cuadro de dieta va a controlar al 90% de las pacientes con diabetes gestacional y solo el 10% no responden a la dieta, y en ellas es donde vas a agregar insulina. Ahora,
Ahorita vemos eso, Doc, ¿y cuánto tiempo esto. esperamos para la respuesta? 2 semanas. A eso es lo que, a lo que iba. Ahora, ¿cómo sé si mi paciente sí está respondiendo al tratamiento? Mencionó su compañero, pues el automonitoreo juega un papel muy importante, pero el automonitoreo es básico, ¿sí? Es como lo que tienes que recomendar a una paciente siempre es, una paciente con diabetes estacional tiene que tener un glucómetro, a fuerza. Tiene que tener un glucómetro, no hay otra forma de que sepa si una paciente está teniendo una buena respuesta al tratamiento, a menos que tenga una vigilancia correcta de sus niveles de glucosa. Entonces, esta también lo saqué de la guía de práctica clínica. Aquí nos dice automonitoreo en pacientes con embarazo y diabetes. Y te lo divide. Arriba dice primeras 2 semanas con tratamiento médico nutricional y o hipoglucemiante oral. Entonces, ahorita hablamos de los hipoglucemiantes porque realmente en el tratamiento de la diabetes no vas a usar hipoglucemiantes orales. Bueno, estrictamente la metformina no es un hipoglucemiante oral, ¿no? Pero por eso es que no la usarías. Se han aprobado algunos como la gliburida, como las sulfonilureas, pero no se han aprobado totalmente porque están asociados a hipoglucemia neonatal, entonces pues, no se han aprobado como tal para el uso. Entonces, ahorita hablamos de eso. Pero entonces, yo le digo a una paciente, mira, usted va a hacer esta dieta, son 1800 kilocalorías, incluso se la puedes distribuir, le vas a decir, no, va a desayunar 700 calorías en el desayuno, va a hacer 200 calorías, 200 kilocalorías en la colación, 350 en la comida, 700 en la cena y otra vez 200 en la colación nocturna. Eh, Siempre te vas a tener que apoyar de nutriólogo, porque tú le puedes decir a una paciente, bueno, se va a consumir 700 kilocalorías en el desayuno, pues la paciente no sabe cómo distribuir eso en alimentos ya como tal. Entonces, a eso es lo que yo les digo, yo siempre que veo a una paciente con diabetes le digo, necesitamos que tenga un nutriólogo, porque el nutriólogo le va a decir cómo combinar los alimentos para que usted consuma 700 calorías en el desayuno. Y el nutriólogo les dice, bueno, usted puede comer esta cantidad de pan, esta cantidad de queso, esta cantidad, y el nutriólogo te va a ayudar a eso, a que combines los alimentos para lograr lo que tú quieres darle a la paciente en kilocalorías. Entonces, en las primeras 2 semanas, desde que inicia el control dietético, vas a usar el cuadro que está arriba. Entonces vienen las semanas, vienen los días de la semana y vienen, cada tachecito que está es una toma de glucosa en el glucómetro. Entonces la paciente tiene que ir haciendo una bitácora. Entonces, como ven al principio, se la tiene que tomar todos los días en ayuno y los controles son 1 o 2 horas posterior al desayuno. Le puedes dar a elegir a las pacientes, usted se lo va a tomar 1 o 2 horas después de desayunar. Entonces, pues 1 o 2 horas, no es necesario que tome ambas. Entonces se va a tomar en las primeras 2 semanas, en el desayuno, después de desayuno, después de comida y después de la cena. Y vas a monitorear, te vamos a ver cuáles son las metas. Y vas a monitorear así. Si una paciente tú ves que hizo 2 semanas esto, la evalúas otra vez y evalúas las metas y está dentro de las metas, entonces ya no va a continuar con ese monitoreo, sino va a pasar al que está abajo. Entonces el de abajo dice control glucémico estable con tratamiento médico nutricional y o hipoglucemiante oral. Entonces ya no es uno tan estrecho, es 2 a 3 veces al día nada más. Entonces ya es un poquito más espaciado, pero esto no lo va a dejar de hacer. O sea, es como tienes que ir evaluando a lo largo desde que haces el diagnóstico hasta que finaliza el embarazo, tienes que mantener un monitoreo a fuerza. O sea, no la vas a dejar sin monitorear, pues. Entonces tú sigues evaluando. Esto es para pacientes que se controlaron con dieta y estos son los monitoreos cuando inicias insulina. Cuando inicias insulina vas a monitorear más, sobre todo cuando la inicias vas a monitorear cómo se comportan antes de la comida, antes de la cena. ¿Y por qué agregamos evaluaciones a las 3 de la mañana? ¿Alguien sabe? ¿Alguien sabe qué es el efecto Somoyi? ¿O el efecto del alba también le llegan a decir? Estos efectos de Somoyi del alba se ven solo en pacientes que usan insulina. Entonces, son pacientes que hacen hipoglucemias en la madrugada, pero si tú no le haces tomas de glucosa en la madrugada, no las vas a detectar nunca. Entonces, hagan de cuenta que hacen hipoglucemias en la madrugada y como respuesta el organismo, lo que hace es generar una hiperglucemia matutina.
compensando esa hipoglucemia. Entonces, cuando tú no estás monitoreando, digamos, de forma habitual y solo haces en la mañana, en la tarde o en la noche, pero no en la madrugada, tú ves las hiperglucemias matutinas. Y normalmente, ¿qué haces cuando hay una hiperglucemia matutina? Pues le incrementas la insulina. Dices, pues esta paciente está alta su azúcar en la mañana, pues le subo a la NPH. ¿Y qué pasa con la NPH? Bueno, pues que le hace que al final del día tenga otra vez una hipoglucemia mayor en la madrugada todavía. Y entonces tú solo vas a ver las hiperglucemias matutinas que están compensando las hipoglucemias en la madrugada. Entonces tienes que evaluar muy bien eso. Las hipoglucemias no, en la madrugada vienen de una mala dosificación o de una dosis o incluso de una mala dieta, incluso. El hecho es que o la dosis de insulina que vas a estar haciendo en la noche genera que baje demasiado la glucosa en la madrugada, o la paciente no está llevando a cabo su colación nocturna bien o su dieta nocturna bien, y entonces esos efectos de la insulina hacen que se reduzca mucho la glucosa en la madrugada y amanece con hiperglucemia compensando esa hipoglucemia. Por eso es que agregan estas tomas a las 3 de la mañana. Entonces, es en las primeras semanas cuando inicias la insulina, es cuando debes de evaluar las glucosas en la madrugada. Y es un manejo pues ya más estrecho, ¿no? Aquí sí la vas a usar a monitorear todos los días, por lo menos en ayuno y una o 2 horas después del desayuno. Entonces, el cuadro de abajo pues es una paciente que ya está estable en sus cifras con el uso de insulina. Entonces, el monitoreo es básico. Cada que yo veo una paciente que tiene diabetes estacional, le imprimo estas hojas. O sea, le imprimo el monitoreo y les explicas, mira, usted se va a tomar su azúcar así, así, y así, y así, ya como está aquí en los cuadros. No, este tampoco. Sí, este. Estas son las metas de tratamiento. Como ven, la guía de práctica clínica te las pone para cuáles son las metas para una paciente con diabetes gestacional y cuáles son las metas para una paciente con diabetes pregestacional. Entonces, te pone cifras que son ligeramente diferentes. De forma general, las pacientes que tienen diabetes gestacional tienen que tener menos de 95 en ayuno, menos de 140 una hora después de las comidas y menos de 120 2 horas después de las comidas. La hemoglobina glucosilada en la paciente diabética gestacional no se ha visto que juegue un rol todavía importante para el control, porque no se ha estandarizado en qué momento hacerla, pues, en qué momento hacerla para que te diga, bueno, las mediciones de la hemoglobina glucosilada están tomando en cuenta solo los cambios del embarazo, o si hay etapas del embarazo donde todavía van a ser, como todavía no van a estar todos los cambios que el embarazo ha generado sobre la glucosa, y pues por eso es que no se ha estandarizado cuándo hacerlo. Las pacientes, tanto gestacionales como pregestacionales, nunca deben tener menos de 60 miligramos por decilitro. Se considera que un feto debe tener alrededor de unos 30 miligramos menos de lo que tiene la mamá en cuanto a glucosa sérica. Entonces, si la mamá tiene 60, pues el bebé tiene como unos 30. Y entonces ya estás entrando en los niveles de hipoglucemia para el feto. Eso es de alto riesgo. Muchas veces la muerte fetal intrauterina se asocia a hipoglucemias maternas. Entonces, nunca deben tener menos de 60. Y para pacientes con diabetes pregestacional, en ayuno se ha ajustado a que tengan al menos 90. Una hora después le dan un rango de 130 a 140 y a las 2 horas menos de 120. La hemoglobina glucosilada, bueno, lo ocuparás como para evaluar a tu paciente en el primer trimestre. Si ya sabes que es una paciente que tiene diabetes tipo 2 y se embaraza, pues vas a evaluar que también controlada ha estado en el primer trimestre haciendo una hemoglobina glucosilada y pues sabes ya ahí para ajustar el control. Entonces, estas son las metas del tratamiento. Y de aquí, esto ya lo vimos, también ahorita les explico qué es. Esto es cómo se hacen los regímenes de ajuste y dosis de insulina. Aquí te dicen que inicies a 0.2 unidades por kilo de peso actual. O sea, es importante. Hay médicos que agregan el peso ideal o que agregan peso gestacional, pero no, aquí la insulina se ajusta al peso que tiene la paciente en ese momento. Entonces, una paciente digamos, de
de 70 kilos, pues lo que vas a hacer es calcular la punto 2 y entonces, por ejemplo, ahí nos darían 14 unidades en total. De ahí la divides en tercios. 2 tercios van a ser para la mañana, 1 tercio va a ser para la noche. De tu total que te dio esos 0.2 por el peso materno. De tus 2 tercios en la mañana, eso se divide en tercios otra vez. Entonces, 2 tercios de ahí van a ser de NPH y 1 tercio va a ser de insulina rápida. Oiga, Y ese igual se va ajustando con el peso cada cuánto, porque ahí ya no lo ajustas con el peso, o sea, lo ajustas cuando tú inicias, lo ajustas con el peso materno, pero después ya no lo vas a ir ajustando con el peso materno, lo vas a ir ajustando con tus metas de glucosa. O ok, sea, solamente vas a independientemente tomar que, el peso materno, independientemente de la que mamá va a ganar más peso, ya ajá, no te vas a ir basando en el peso materno, ok, sino en las metas terapéuticas de tus niveles de glucosa. Solo ok, lo vas a ocupar el peso materno para hacer, digamos que el cálculo inicial de la dosis. Y después ya vas a basarlo en las metas terapéuticas, ya en cómo van tus niveles de glucosa materna. ok, Doc, gracias. Ajá. Y bueno, aquí muchas veces se tiende a usar NPH y la guía te dice que prácticamente inicies NPH y rápida. Entonces, y las combinas ambas para obtener un buen control. Ya hay estudios donde empiezan a usar otros tipos de insulina, como glargina, pero todavía no están como aprobadas para el uso en el embarazo o recomendadas más que aprobadas. Todavía los estudios no son tan amplios como para recomendar el uso de otros tipos de insulina. Entonces, normalmente utilizas NPH e insulina rápida. Ahorita les mando estas fotografías que son estas tienen en la guía de práctica clínica. Un poco el manejo intraparto, bueno, te dicen cómo usar las soluciones, porque en el manejo intraparto muchas veces usamos soluciones glucosadas o mixtas, entonces sí te dicen que tienes que tener ciertos niveles de control. Aquí te dicen que tienes que tener menos de 140 miligramos por decilitro cuando esté una paciente intraparto, ¿no? Normalmente en pacientes que tienen diabetes gestacional, sí puedes suspender tu dieta, algunos fármacos, incluso al día siguiente del nacimiento de los bebés, porque bueno, la diabetes gestacional, la resistencia a la insulina la generan sustancias que la placenta está liberando. Una vez que ya no hay placenta, ya no hay sustancias y tus niveles de glucosa van a estar muy cerca de lo normal. Es por eso que en las pacientes que usan insulina, lo reduces en un 60%, o sea, desciendes la dosis de una forma así muy, muy importante. Y este último cuadro que les quería presentar, les mandé el artículo completo ahorita, hace un rato. Hay un estudio que se llama el estudio APO. El estudio APO es HAPO, significa hiperglucemia y resultados perinatales adversos, ¿no? Es el estudio más importante que se ha hecho en relación a cuáles son los efectos de la hiperglucemia en el embarazo. Entonces, ese estudio nos ha dado a conocer exactamente cuáles son los riesgos que nos va a generar el tener los niveles de glucosa elevados. Y como ven aquí, esta tabla nos resume del lado izquierdo, tenemos los resultados perinatales adversos, ¿no? Aquí te dice peso fetal por encima del percentil 90, cesáreas, hipoglicemia neonatal, los niveles del péptido C en el cordón umbilical por encima del 90%, que nos mencionó su compañero, que iba a estar elevado, parto pretérmino, distocia de hombros, los bebés que requirieron terapia intensiva neonatal, hiperbilirrubinemia y preeclampsia. Estos son los factores que se han visto que están asociados a hiperglucemia. Lo que nos dicen en esta tabla es que cómo está asociado los factores perinatales adversos con los niveles plasmáticos en ayuno, 1 hora postprandial y 2 horas postprandial. Estos están en odds ratio, en OR. Entonces, ¿cómo se interpretan los OR? Pues vamos a tomar, por ejemplo, el de hasta abajo que dice preeclampsia. Cuando tienes alteraciones de la glucosa de ayuno, el OR es de 1.21. Significa que en una paciente que tiene alterada la glucosa plasmática en ayuno, va a tener 1.2 veces más posibilidades de desarrollar preeclampsia que una paciente que tiene una glucosa de ayuno normal.
Y si ven, siempre en lo que es diabetes gestacional, los niveles que más vamos a ver que se alteran son los postprandiales. Entonces, ahí vamos a ver, por eso el odds ratio aumenta. Entonces, si una paciente tiene alteradas las glucosas postprandiales 1 o 2 horas después, entonces el odds ratio aumenta a 1.28. Entonces, una paciente va a tener 1.2 veces más, casi 1.3 veces más posibilidades de desarrollar preeclampsia si tiene alteraciones 1 hora postprandial o 2 horas postprandial. Entonces, los ratios es una medida de fuerza de asociación. Ya en este caso, el odds ratio lo que mide es qué tanto se relacionan las alteraciones en mi glucosa plasmática con los efectos perinatales adversos. Entonces, esta fuerza de asociación es qué tanto va a haber causa-efecto. Entonces, en, aquí vamos a ver que todas, el odds ratio es significativo cuando está por encima de 1. Entonces, como ven aquí, pues todos están por encima de 1, salvo en pacientes que tienen glucosas de ayuno y el ingreso a UCIN, una está en 0.99, la de ayuno, pero las que son postprandiales ya superan el 1. Entonces, aquí lo que nos dice la tabla es que, por ejemplo, el primer efecto perinatal que está hasta arriba al lado izquierdo dice peso al nacer mayor al percentil 90, entonces va a ser hasta las pacientes que tienen alteradas en ayuno 1.38 veces más. Las que tienen 1 hora postprandial alterada 1.46 veces más. Las que tienen 2 horas alterada la glucosa en ayuno, pues hasta 1.38 veces más que las que no lo tienen. Entonces, esta tabla nos resume bien cuáles son los efectos perinatales adversos que van a generar las pacientes que tienen hiperglucemia. ¿Cuáles son? Pues, macrosómicos, incremento del índice de cesáreas, hipoglucemia neonatal, incremento en los niveles séricos del cordón del péptido C, parto pretérmino antes de la semana 37, distocia de hombros, ingresos a la terapia intensiva neonatal, hiperbilirrubinemia y preeclampsia. Todos esos son los efectos perinatales adversos asociados a hiperglucemia. Entonces, estas son las complicaciones a las que nos enfrentaríamos en caso de, o no diagnosticar a una paciente como diabética gestacional cuando sí lo era, o dos, y diagnosticarla y no darle el manejo adecuado. Entonces, muchos de los efectos perinatales adversos se van a deber al un tratamiento ineficaz. Entonces, por ejemplo, cuando una paciente tiene diabetes gestacional y no es tratada, lo que va a generar, pues, como respuesta a la hiperglucemia es una hiperinsulinemia materna. La insulina materna es capaz de atravesar la barrera placentaria. Entonces, no se puede acoplar a los receptores de insulina fetales, pero sí puede estructuralmente la insulina y los receptores más bien, y los factores de crecimiento similares a la insulina se parecen muchísimo estructuralmente. Por eso se llaman así, factores de crecimiento similares a la insulina. Bueno, lo que se ha visto es que parece que la insulina materna se puede acoplar a los receptores de los factores de crecimiento similares a la insulina y entonces empiezan a generar un crecimiento sostenido de las células de esos receptores. Eso es lo que es el origen de la macrosomía. O sea, al tener hiperinsulinemia materna y pasar al feto, activa el crecimiento del feto de una forma anómala. Y por eso obtienes un feto con una macrosomía. Entonces, si tú controlas la diabetes gestacional de una paciente, no va a generar hiperinsulinemia y por lo tanto no vas a tener el paso de la insulina materna al feto y por lo tanto no se activa ese crecimiento anómalo y entonces pues, a consecuencia de eso no ves un macrosómico. Entonces, esto es la base del tratamiento, es eso, controlar los niveles de glucosa para que no generen hiperinsulinemia. Entonces, les mandé el artículo completo, es un artículo que ya tiene algunos años, pero voy a buscar, el artículo es un resumen del estudio, voy a buscar el estudio completo porque está bastante interesante, pero ahí nos hablan claramente de cómo encontraron que las pacientes pues, van a tener problemas asociados a la hiperinsulinemia.
En cuanto a los tratamientos, bueno, el tratamiento, les decía yo, es dieta. En cuanto a fármacos, el fármaco que más he estudiado y que sí está aprobado para usarse en el tratamiento de diabetes gestacional y pregestacional es la metformina. La metformina sí se ha recomendado como tratamiento, se ha recomendado en pacientes que la usaban, como lo comentó su compañero, previo al embarazo, si sabían diabéticas, se ha recomendado que se mantenga el uso dentro del embarazo son los únicos que se han aprobado para eso. Los hipoglucemiantes orales prácticamente no se usan. Por ejemplo, la glibenclamida está asociada a hipoglucemia neonatal. La gliburida también está asociada a hipoglucemia neonatal. Entonces, habrá que ver, hay fármacos ya más nuevos que pues todavía no se han probado en pacientes con embarazo y diabetes. Habrá que ver cuando se hagan estudios de si son compatibles o no, pero prácticamente los hipoglucemiantes orales no se usan. La carbosa se puso en el embarazo, pero no tiene efectos importantes en cuanto a los controles de glucosa. La carbosa ya prácticamente ni se usa en el tratamiento de la diabetes tipo 2, ¿no? Entonces, prácticamente la metformina es el único que sí está recomendado, está aprobado para su uso en pacientes con embarazo. Fuera de la metformina, no hay ningún otro fármaco que se use en el tratamiento de la diabetes gestacional, salvo la insulina. Entonces, la insulina es así, es excelente tratamiento para las pacientes con diabetes gestacional que no responden a la dieta. Las puedes controlar muy, muy, muy bien y es segura para el embarazo. Entonces, ¿qué dudas tienen de la diabetes gestacional? 2 semanas. O sea, aquí como te lo dice el automonitoreo, entonces dice el inicio del tratamiento con insulina, más bien con hipoglucemiantes, dice primeras 2 semanas. Entonces tú evalúas el automonitoreo, le dice a esta paciente, mire, le vamos a dar este medicamento, se llama metformina, le vamos a dar dosis de 850 miligramos cada 8 horas, si es la dosis máxima, o la puedes ir incrementando de forma gradual, como tú lo desees. Y le vas a decir, y se va a monitorear su glucosa 2 semanas de esta forma, y le das el cuadro que está arriba. Y entonces le das 2 semanas para que empiece a tener una respuesta al tratamiento. Si el tratamiento funciona y entra en metas de tratamiento, entonces pasas al cuadro de abajo. Entonces le dejas tu tratamiento que ya estableciste, pero se lo dejas ya con la vigilancia que está en el cuadro inferior. O sea, ya es lo que va a hacer es pasear un poco, pero lo que tú le das de tiempo para ver si hace un efecto adecuado son 2 semanas. Las dosis van, las recomendadas, de 500 a 850 miligramos, y te dicen que lo dividas en 1 a 3 tomas, dependiendo de lo que tú evalúes. Y las dosis máximas son iguales que fuera el embarazo, hasta 2000 miligramos al día. Entonces, puedes llegar a usar tus 850 3 veces al día. Entonces, eso, y lo vas a seguir manteniendo el manejo nutricional y de actividad física, eso no lo suspendes, o sea, se lo dejas y agregas adicionalmente el fármaco, pues. Y se lo dejas 2 semanas, la reevalúas, si está en metas, lo mantienes, y si no está en metas, pasas a insulina. También lo vas a hacer eso porque tienes que evaluar en qué etapa del embarazo estás, ¿no? Digamos que si por muy temprano le hiciste la prueba de detección a las 24 semanas, le vas a dar 2 semanas hasta las 26, y entonces de ahí en adelante te quedarán entre 10 y 12 semanas de control del embarazo. Tampoco tienes mucho tiempo como para darle chance a ver si en un mes se ajustan. Por eso se hacen periodos más estrechos de vigilancia. Hay pacientes que si se la haces a la semana 28, por X motivo, pues la vas a ver en la 28, 2 semanas y ya va a tener 30, y te quedan entre máximo 8 o 9 semanas de vigilancia del embarazo. Entonces también eso se toma en cuenta, que no vas a tener un chance tan amplio en el que tengas mucho tiempo para darle oportunidad a que se controle con, que como pacientes fuera del embarazo, ¿no? Que te dicen, no, pues ya le voy
echar más ganas a mi dieta, al ejercicio. Aquí no, porque aquí tienes un tiempo limitado. Si no controlas esas hiperglucemias, vas a empezar a ver los efectos perinatales adversos. Por eso es más estrecho el tiempo que le das para que se controle. ¿Qué otras dudas tienen? En cuanto a la vía de resolución, depende mucho del manejo que le hayas dado a tu paciente. Las pacientes que tienen controles óptimos, así digamos que es el control ideal, se les puede dejar que evolucione hasta la semana 40 al embarazo y puedes darle oportunidad que sea parto. Hay una tendencia que ya es más de algo que ahora se llama medicina defensiva, que es, bueno, una paciente con un muy mal control de una diabetes gestacional tiene riesgo de óbito. Entonces, ¿qué tendencia hay? Esa paciente llega a la semana 37 y se interrumpe el embarazo. 37, 38 semanas no las dejan pasar más allá, pero es una medida que no tiene una recomendación médica estricta, es medicina defensiva. O sea, los médicos hemos empezado a optar por decir, bueno, si esa paciente yo la dejo que evolucione hasta las 40, pues, y no está bien controlada, no sigue bien la vigilancia, no sigue bien los tratamientos, no sigue bien la dieta, no se pone la insulina o lo que sea, ese feto tiene más riesgo de óbito. Entonces, ¿qué han hecho ahora? Pues lo llevas al término y lo interrumpes, pero no está médicamente recomendado como tal, sino es una medida que se empezó a tomar como para tratar de evitar demandas y cosas así. Entonces, sí es algo que está como, no es algo estrictamente médicamente recomendado, pero se están haciendo medidas de ese tipo. Ya no es nada raro ver que se interrumpan por cesárea a la semana 37 o 38, cuando lo habitual es programar cesáreas hasta las 39. Oiga, Doc, ¿y en los embarazos múltiples cambia alguna dosificación o algún método? No, la dosificación no cambia, porque a final de cuentas sí vas a tener probablemente más resistencia a la insulina. Generalmente en un embarazo múltiple vas a tener una mayor masa placentaria y vas a encontrar niveles más altos de todas las hormonas placentarias. Pero a final de cuentas los tratamientos en dosificación no los vas a basar tanto en eso, sino los vas a basar en las glucosas maternas, ¿no? Entonces, tú haces tu control. Seguramente vas a tener una paciente con un peso mayor a lo que tendría una paciente que tiene un embarazo único, y entonces tu insulina la calculas con el peso materno, y las dosis igual, las de insulina igual, las de metformina también son iguales. Lo único que sí cambia un poco son los requerimientos básicos nutricionales para el embarazo. O sea, no requiere lo mismo una paciente que tiene un embarazo único a la semana 30 que una que tiene un embarazo gemelar o un embarazo de alto orden fetal, uno triple, o los que son muy poco comunes, ¿no? Un embarazo triple o un embarazo con 4 fetos, ¿no? Que son rarísimos. Esos se llaman embarazos de alto orden fetal. Entonces, normalmente esos van a tener requerimientos nutricionales más altos. Yo les había dicho que de forma muy general, una mujer embarazada en el primer trimestre requiere dar 1500 o 1600 y que le agregas 300 calorías por el segundo trimestre y 300 más por el tercer trimestre. Si es un embarazo gemelar, le agregas 300 y hay guías donde te dicen, bueno, agrégale 120 más por el segundo gemelo. Y si tiene otro más, pues le agregas otras 120. De hecho, le ponen de 120 a 150 por cada feto adicional. Entonces, sí tienen más requerimientos nutricionales, eso sí, pero en dosificación de fármacos vas a usar las mismas dosis porque las ajustas al peso materno en el caso de la insulina. Ok, Doc. ¿Alguna otra duda que tengan? Creo que no, Doc. ¿No hay más dudas? No, Doc. Todo bien, doctor, gracias. Muy bien. Y de los otros temas que han visto, ¿tienen alguna otra duda de los temas que hayan visto con la doctora?
Lo que pasa que la proteinuria ha ido tomándose como un criterio que va variando. La proteinuria ya no es un criterio de severidad. La proteinuria te ayuda a distinguir entre hipertensión gestacional y preeclampsia, pero ya no es un criterio de severidad. Al principio te decían, si tiene más de 5 gramos en 24 horas, es un criterio de severidad. Luego lo bajaron a 2 gramos en 24 horas, pero actualmente lo quitaron como un criterio de severidad. O sea, si tú tienes más de 300 miligramos en 24 horas, sí es un daño, es un marcador de daño renal, eso sí. Entonces, si tú tienes hipertensión y un órgano con daño, eso ya es preeclampsia. Entonces, en la actualidad tú tienes que demostrar daño en un órgano blanco y eso es preeclampsia automáticamente. Entonces, si tiene más de 300 miligramos en 24 horas, ya es preeclampsia. Si tiene 5 gramos o 2 gramos, ya no es un marcador de severidad. ¿Por qué lo quitaron? Porque sí es un marcador de daño, pero no es un marcador pronóstico. ¿Eso qué significa? Bueno, tenías pacientes con preeclampsia que tenían, digamos, 5 gramos en 24 horas, pero cuando se resolvía el cuadro, regresaban a normalidad por completo de la función renal. Y había pacientes con 1 gramo en 24 horas que parecería ser mucho menos que la que tenía 5, y esa paciente sí terminó con daño renal crónico. Entonces lo quitaron como un marcador de severidad. No es un criterio de severidad más la proteinuria. Los criterios de severidad actuales, bueno, hay criterios clínicos y hay criterios bioquímicos. Los criterios clínicos ya no se llaman datos de vasoespasmo, ahora se llaman datos de encefalopatía hipertensiva, porque realmente lo que le está ocurriendo a una paciente es que está teniendo daño neurológico secundario a la hipertensión. Entonces ya no es un daño tan simple, tan leve. La cefalea de una paciente con preeclampsia con criterio de severidad no es una cefalea normal, es una cefalea severa. En los textos te dicen que te lo van a referir como un dolor insoportable, porque realmente tienen edema cerebral la mayoría de ellos y por eso tienen ese dolor de cabeza. Entonces, no es un edema cerebral así gravísimo, pero si haces estudios de imagen cerebral, te van a reportar datos de edema cerebral. Entonces, eso genera el dolor de cabeza muy intenso. Ya no tienes una transmisión neuronal normal, por eso las pacientes tienen fósfenos, tienen acúfenos y pueden tener no solo fósfenos, ¿no? Sino pueden tener amaurosis, pueden tener, hay pacientes que de repente dicen, ya no veo, o sea, ¿cómo que no veo? No, no veo, o sea, tienen pérdida de la visión por completo de forma temporal, o sea, ya que están teniendo síntomas neurológicos. Entonces, a esos síntomas se les llaman síntomas de encefalopatía hipertensiva. Entonces son cefaleas, fósfenos, acúfenos, epigastralgia, dolor severo del costado derecho, esos son y la hiperreflexia, ¿no? También es un síntoma neurológico. Esos son los criterios clínicos de severidad. Otros que se han llegado a tomar en cuenta, pero se han ido quitando, por ejemplo, si tú se diagnosticaba restricción del crecimiento, lo tomaban como un criterio de severidad, pero también ya lo quitaron. El óbito, si tú tienes un feto que se ovitó y esa paciente después del óbito genera hipertensión, se puede tomar como un criterio de severidad. Pero de eso te toman también como que se toma entre que hay textos que sí lo introducen, otros no. Y los bioquímicos, que son los más objetivos de todos, son, por ejemplo, la elevación de las transaminasas al doble de lo normal, o algunos ya te ponen una cifra exacta que es por encima de 72 unidades de la TGO o de la TGT, cualquiera de las dos, no necesitas tener ambas. La deshidrogenasa láctica por encima de 600, las plaquetas por debajo de 100.000, la creatinina mayor a 1.2, la bilirrubina totales por encima de 1.2. Esos son criterios bioquímicos de severidad. La proteinuria ya no es un criterio de severidad. O sea, si tú ves una paciente que tiene así 5 gramos de proteínas en 24 horas, ya no es un criterio de severidad. Sigue considerándose como, si no tiene ningún otro dato, preeclampsia nada más. Cuando tú demuestras que hay daño en un órgano blanco, así sea en este caso hematológico, ya puedes considerarla con criterio de severidad.
Normalmente lo que necesitas es ahí que tenga hipertensión y un criterio de daño en un órgano blanco. Y con eso es cuando ya diagnosticas severidad. Ya significa que lo que le está ocurriendo a una paciente con preeclampsia es que tiene una respuesta sistémica que le va a generar daño endotelial. Entonces, el daño endotelial va a ser sistémico. Ahora, lo que tienes que evaluar es, bueno, ¿y qué tanto ese daño endotelial me está generando problemas? Pues lo evalúas con los criterios de severidad, ¿no? Entonces, el hecho de que tengas 300 miligramos de proteínas en 24 horas ya te está diciendo que hay un daño en un órgano. El riñón no debe tener más de 300 miligramos de proteínas en 24 horas. Y ahí tú dices, esto ya es preeclampsia, ya no es hipertensión nada más, sino ya es preeclampsia. Pero imaginemos que el riñón está normal, pero le tomo transaminasas, salen en 100, digamos. Ah, pues eso también es un daño de severidad. Ya no solo es de severidad ahí, sí es un daño en un órgano blanco, pero también se considera un criterio de severidad. No es lo mismo que tengas un cambio en la función renal a que se te dañe el hígado o que tengas síntomas de que hay una encefalopatía hipertensiva. Por eso se toman como criterios de severidad. El riñón se dejó de tomarlo de esa forma porque el riñón puede tener una falla aguda muy intensa, pero se recuperan. Y por eso se dejó de considerar un órgano que nos hable de severidad del cuadro. Antes incluso hablaban de preeclampsias atípicas, ahora puedes diagnosticar preeclampsia sin proteinuria, cuando las proteínas son normales, pero encuentras daños en otros órganos o síntomas de encefalopatía hipertensiva, puedes diagnosticar preeclampsia aunque la proteinuria sea normal. Antes la consideraban una preeclampsia atípica. También puedes diagnosticar preeclampsia sin hipertensión, que esa es más rara, ¿no? Vas a ver daños en los órganos blancos igual, pero sin hipertensión. Uh-huh. Ajá. Más que suspenderlo, lo vas a cambiar. Entonces, los YECAS y los ARA2 están contraindicados en el embarazo y los medicamentos que se han probado mejor, no hay ninguna guía que te diga cuál es mejor, ¿eh? O sea, solamente hay dos fármacos que se han estudiado muy bien como para cambiar un tratamiento crónico y cambiarlo en el embarazo. Solo hay dos fármacos que se han estudiado muy bien. Uno es el alfa-metildopa, que es modifica los receptores alfa, y el otro es el nifedipino. Entonces, los dos son los medicamentos que se han estudiado bien para el control de la hipertensión crónica, por decirlo de alguna forma. Entonces, lo que vas a hacer es, bueno, usted se controlaba con captopril, bueno, pues ahora se lo voy a cambiar o a alfametildopa o a nifedipino. Ningún estudio te dice cuál es mejor realmente. Lo único que hay es información sobre el alfametildopa, es el que se receta con más frecuencia, pero no hay ningún estudio que te hable de eficacia y de que uno sea más eficaz que el otro. Entonces se sabe que ambos son seguros para el embarazo. Entonces lo que te recomiendan es, bueno, tú vas a cambiar o a nifedipino o a alfametildopa. Eh, Probablemente lleguen a leer artículos de preeclampsia donde hablen de un doctor que se apellida Sibay, o se llama Sibay, ¿no? Ese doctor, él es un experto mundial en preeclampsia, entonces él te dice, bueno, pero es una recomendación de experto, ¿eh? No tiene un nivel de evidencia alto. Él te dice, yo uso nifedipino para mis pacientes que tienen enfermedad crónica y que tienen algún daño, por ejemplo, renal. Entonces, dice, yo le cambio a nifedipino. Y para mis pacientes que no tienen ninguna como secuela, ningún efecto, uso alfametildopa. Pero es una medida que solo él te da como una recomendación personal, no hay ninguna evidencia que te ayude a decidir si das uno o das el otro. Pero más que suspender el tratamiento, es cambiar un tratamiento por otro. Y las dosis, pues ya las tendrás que evaluar en base a cómo usaba las dosis previas, pero no hay una guía que te estandarice a qué dosis vas a iniciarla, el alfametildopa o el nifedipino. Gracias, Doc. Y se usa nifedipino se ha usado el de acción prolongada y el de acción corta, los de 10 miligramos y los de 30. Entonces puedes usar alguno de esos dos.
¿Alguna otra duda que tengan? ¿Saben qué se parece mucho a la preeclampsia? El COVID. Se parece muchísimo, genera la misma como secuencia de fisiopatología, es muy parecida a la de preeclampsia. De hecho, publicaron artículos de algo que se llama síndrome le llaman COVID-like en pacientes embarazadas. Las pacientes embarazadas con COVID hacían cuadros que se parecían un montón a la preeclampsia. Entonces, esos artículos están interesantes. ¿Alguna otra duda que tengan? Muy bien, entonces pues nos veríamos la siguiente semana. Ok, Doc, muchas gracias. Gracias, doctor. Muchas gracias, doctor. Tengan buen Cuídense fin de mucho. semana. Excelente semana. Igualmente, doctor. Gracias, doctor. Hasta luego.